Autoridades del Consejo Nacional Electoral de Ecuador han recibido amenazas de muerte en medio del proceso para los comicios generales anticipados del 20 de agosto, según denunció el lunes la presidenta del organismo, Diana Atamaint. Lamentablemente estamos expuestos a esas circunstancias de no solamente recibir amenazas, sino violencia política contra la mayoría de los consejeros, ya sea por redes sociales, por nuestros números de celular, a través del aplicativo WhatsApp, a través de mensajes de texto que nos llega. Ecuador afronta en los últimos años un embate de la violencia ligada al narcotráfico, que en pleno proceso electoral deja la muerte de un alcalde y un candidato a diputado, así como amenazas contra un aspirante presidencial. Ecuador, con más de 18 millones de habitantes, elegirá presidente, vicepresidente y a los 137 parlamentarios el 20 de agosto, luego de que el mandatario derechista Guillermo Lasso disolviera en mayo la opositora Asamblea Nacional para poner fin a una grave crisis política y conmoción interna. Ataque ruso en Pokrovsk, al este de Ucrania. Los servicios de emergencia buscaban el martes a supervivientes entre los escombros de un edificio residencial bombardeado en esta localidad, ubicada a unos 40 kilómetros de la línea de frente. Un responsable de la administración militar de Donetsk señaló que al menos 7 personas murieron y que más de 80 resultaron heridas. Las autoridades informaron que 2 proyectiles lanzados en un lapso de 40 minutos dañaron edificios residenciales, un hotel, locales de restauración, tiendas y edificios administrativos. Y agregaron que las tareas de rescate tuvieron que ser suspendidas durante la noche por la elevada amenaza de bombardeos. El ejército ruso afirmó por su parte que el objetivo de su ataque en Pokrovsk fue un centro de mando militar ucraniano y aseguró que este blanco fue alcanzado. Y esta jornada inició reunión del CONADE en Santa Cruz, además de otras organizaciones políticas y sociales en busca de candidato único de oposición. Richard Arispe. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas tardes a todo el país. El CONADE se ha reunido en esta jornada en Santa Cruz y lo que se pretende es buscar un candidato de unidad. Son varios los sectores políticos y distintas plataformas que están presentes. Escuchemos al representante de esta entidad, el señor Manuel Morales. Esta es una convocatoria para el ámbito político y de la sociedad civil, organizaciones, que tenemos en coincidencia crear una alternativa política al movimiento al socialismo y ganar las elecciones del 2025. Hemos invitado a nivel nacional a todas las organizaciones que desean caminar en la unidad. Y el día de hoy vamos a discutir, en primer lugar, la posibilidad de construir una sola alternativa. El control electoral, estamos muy preocupados porque connotados narcotraficantes acceden con demasiada facilidad a cédulas de identidad, pasaportes, certificados de nacimiento y por lo tanto la posibilidad de que vuelva a haber un fraude está abierto. Por lo tanto, en unidad vamos a plantear entre todas las organizaciones generar un control electoral. Vamos a discutir una visión de país y posteriormente estaremos trabajando para organizar elecciones internas o primarias, seguramente de acá a varios meses, para que ya puedan empezar a surgir precandidatos y empiecen a una elección de primaria. Esa es la información que tenemos desde Santa Cruz. Richard. Gracias, Richard. Nos trasladamos a Oruro. Alta cúpula del MAS no cambiará la sede de su congreso y denuncian tendencias internas divisionistas. Johnny Sarabia. Gracias, Gabriela. Efectivamente, Froilán Folguera, miembro de la cúpula alta del movimiento al socialismo a nivel nacional, ha ratificado una vez más que el congreso de ese partido se va a desarrollar del 3 al 5 de octubre en la localidad de La Ocaeña. Eso no lo va a cambiar nadie, dijo, porque además el órgano electoral ya ha coordinado y va a hacer el seguimiento de este congreso.
Froilán Folguera ha lamentado, pese a esto, que todavía hay algunas tendencias divisionistas que le están haciendo mucho daño al movimiento al socialismo. Habla fundamentalmente de parlamentarios que, en lugar de velar por sus regiones y otros proyectos, pues están enfrascados en una pelea que no tiene sentido. Escuchemos lo que decía Froilán Folguera a propósito de ese tema. Nosotros yo autocritico a algunos diputados, senadores que son, dice, a las elevadoras, a las radicales, porque aquí el proceso de cambio ha sido uno solo, ¿no? Y hay gente que se ha infiltrado, que pretende siempre tratar de dividir al movimiento más grande, en este caso del país, quizás de Sudamérica. En tal sentido, nosotros tenemos esa seguridad de unificar a todos los hermanos del MAS y PCP para que podamos seguir siendo esa fuerza grande, en este caso, y seguir aportando en la fortaleza del proceso de cambio. En tal sentido, eso es lo que estamos haciendo y por ello pretendemos en este caso fortalecer mucho más, pero ante todo también seguir dando líneas de acción al proceso de cambio, en este caso a lo que ha de ser este Congreso. Y ese Congreso se va a desarrollar en la Ocaeña, dijo Froilán Folguera, anunciando además que va a ser el Congreso donde se va a unificar el movimiento al socialismo. Por lo menos ellos están optimistas en ese tema. Grupo Fides, Johnny Sarabia Miranda, Oruro. Cambiamos el panorama noticioso. La Fiscalía espera informe para citar al jefe nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico por caso Marcet, Eric Dávila. Gracias, Gabriela. La Fiscalía ha ratificado que está abierta la posibilidad de citar al jefe nacional de la FELCN, Ismael Tito Vilca, quien fue nombrado, recordemos, la semana pasada por Marcet en un video difundido en las redes sociales. El fiscal Julio César Porras indicó que estaba a la espera de un informe que debe entregar la misma policía de inteligencia para ver si se cita o no a este jefe policial. Escuchemos qué señalaba. Las 3 comisiones, 4 comisiones que estamos, efectivamente hemos solicitado a nuestro asignado al caso ya un requerimiento que nos dé un informe pormenorizado de referente a eso. Todavía no nos ha llegado, estimo que ahora nos va a llegar, pero hemos solicitado ese informe a nuestro asignado al caso en cada uno de los hechos. El fiscal departamental hizo hincapié, doctor, de que no se descarta la citación nacional. ¿Esto se lo ha valorado? ¿Ya esperan algún informe? Porque han pasado varios días y hasta ahora no se sabe nada. Sí, como le digo, tenemos que tener el informe para valorar, exactamente, valorar, como dijo nuestro fiscal departamental, no se descarta absolutamente nada porque vamos a una investigación, pero vamos a ser, como le digo, prudente en el aspecto de esperar ese informe. Mientras tanto, las investigaciones continúan para dar con el paradero de Marcet, el uruguayo Marcet, que se presume, de acuerdo a las comisiones fiscales, continuaría en Bolivia. Con este informe volvemos tuyo, Gabriela. Gracias. Derechos Humanos asegura que el gobierno del MAS ha perdido el rumbo de la lucha contra el narcotráfico. Juan Orellana. Gracias, Gabriela. Y en efecto, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Potosí cuestionó al gobierno nacional por su lucha contra el narcotráfico. Vladimir Peñaranda, activista de derechos humanos, sostuvo que el gobierno ha perdido el rumbo de la lucha contra el narcotráfico. Exigió políticas efectivas de lucha contra este mal. El activista manifestó que los últimos casos registrados en el plano internacional deben preocupar a las autoridades nacionales. Escuchemos. Creemos, a partir de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos a nivel nacional y a nivel local, que el narcotráfico es una secuela muy perjudicial al desarrollo de la sociedad boliviana en su conjunto. Por eso creemos que el gobierno nacional lamentablemente ha perdido el rumbo y la lucha contra el narcotráfico, y que más bien el narcotráfico ha penetrado a esferas del gobierno y que lamentablemente no se está dando una respuesta real y contundente con políticas de erradicación con fuerza a lo que es el narcotráfico. Por tanto, creemos que en el mensaje del presidente dice, nos preocupa. No debe preocuparnos, debe ser una acción conjunta de todos los bolivianos de la lucha flagrante contra el narcotráfico. El narcotráfico ha penetrado al área rural en Bolivia y está produciendo droga a nivel nacional. Por tanto, nosotros rechazamos y reclamamos al gobierno nacional que haga una política efectiva en la lucha contra el narcotráfico en su país. En el informe, Juan Orellana Condori, Fides, Potosí. Pausa en la hora del país y cuando retornemos, trágico accidente en Misque deja saldo de 5 personas.
Continúa la hora del país. Un trágico accidente se registró en Misque con el saldo lamentable de 5 personas fallecidas y 10 heridos. Carmen Chayapa. Gracias, Gabriela. Muy buenas tardes a la audiencia en todo el país. Efectivamente, cerca de las 3 de la mañana, un bus de transporte público Trans 10 de febrero se embarrancó en la zona de Quehuiñacasa, dejando el saldo de 5 personas fallecidas y 10 heridos. Personal de bomberos, de la policía y funcionarios policiales de Misque coadyuvaron en la tarea de rescate de los cuerpos. Este es el reporte preliminar que brindaba el subdirector de tránsito de la policía, coronel Marcelo Gómez. Tenemos también, aquí estábamos recabando información, se había producido un hecho de tránsito reportado como embarrancamiento con heridos y muerte de personas. Esto se había realizado o desarrollado en el municipio de Misque, en la zona de Quehuiñacasa, donde, tenemos un bus que estaba realizando el tránsito por ese lugar, habría sufrido un embarrancamiento. De este embarrancamiento, hasta el momento tenemos 5 fallecidos, lastimosamente, y aproximadamente 10 heridos. Los mismos han sido trasladados a diferentes centros hospitalarios por sector, en el sector de Misque, ¿no? En el Cochabambí. Las 10 personas heridas fueron remitidas hasta el hospital de Punata, donde están recibiendo la atención correspondiente. Carmen Chayapa, Fides, Cochabamba. El director nacional de tránsito, Carlos Ponce, señaló que entre el viernes 4 y el lunes 7 de agosto se registraron en total 240 hechos de tránsito. Desde el viernes 4 al lunes 7 se dejó un saldo de 17 personas fallecidas. Continuamos con más noticias. El transporte libre está exigiendo control riguroso al contrabando de combustible. Gunnar Llanos. Muchas gracias, Gabriela. El secretario ejecutivo de la Asociación del Transporte Libre de Potosí, Víctor Sánchez, reveló que el contrabando y fuga de combustible a precio subvencionado es visible en diferentes regiones de áreas rurales y fronterizas del departamento de Potosí y exigió un control riguroso a estos sectores para evitar la falta de carburantes en el país, que podría ser agravado por el fallo de la Corte de la Comunidad Andina de Naciones. Preocupa a todos los bolivianos precisamente, ¿no? Existe, por ejemplo, no es de ahora ya, que no ha habido un control específico referente a estos carburantes que había filtraciones o fuga, por ejemplo, en diferentes municipios o fronteras. Eso, por ejemplo, nosotros habíamos indicado a las autoridades pertinentes, exclusivamente quienes son responsables, que haya un control riguroso precisamente. Con eso no estamos diciendo que se perjudique la población y algunos hermanos de transporte, sino tiene que haber un control específico. En algún momento podemos precisamente entrar en una situación donde realmente no va a poder abastecer a toda la población potosina y tanto a nivel nacional. ¿Es alto el contrabando? Yo creo que algo porcentaje se ha notado y está en la conciencia de todos quienes controlan. Ahora, por otra parte, también hay una ley internacional que realmente se ha conseguido de compartir, creo, con diferentes países. Esto nos va a afectar gravemente a... En el informe, Gunnar Llanos, Grupo Fides, Potosí. Gracias, Gunnar. Hasta Tarija, ruta al Chaco sigue postergada. Daniel León. Gracias, Gabriela, y evidentemente esta es la preocupación de todos los años para la región de la provincia de Gran Chaco, que este mes está de aniversario. Pues el dirigente del transporte sindicalizado, Gabriel Pérez, ha indicado que hasta la fecha no hay empresa adjudicada para un tramo que ha sido desahuciada la empresa, que era la empresa Convisa. La ruta Choeira-Cheral sigue siendo uno de los ejemplos de lo que no se agiliza en cuanto a mejorar estas rutas. Todavía no hicieron conocer, justamente ya se cumplió el plazo, en ese mes se tiene que dar a conocer, no la licitación que se tiene que largar, ¿no? Pero hasta la fecha parece que un salario no tenemos información de la ABC. No creo que debemos hasta fin de año, esta semana sí nos tenemos que venir con la ABC para ver y presionar ya que se ha cumplido el plazo y nos como federación tenemos que plazo era de 3 meses, que hasta la fecha no se conoce empresa por parte del Estado. Con la fuerza de la energía limpia, informó Daniel León Ramos Fides. Cambiamos. Sequía está provocando deserción escolar en el área rural de Potosí. Gunnar Llanos.
Muchas gracias. El director departamental de Educación de Potosí, Germán Salvador, confirmó que la migración cambió ciudad y a otros departamentos, consecuencia de pérdidas agrícolas durante la campaña 2022-2023, provoca migración y deserción escolar en el área rural del departamento de Potosí. La autoridad educativa ejemplificó que solo 15 de 20 estudiantes registrados y o matriculados asisten con regularidad a labores educativas en el área rural de este departamento. Bueno, de acuerdo a lo que muchas veces hacemos seguimiento, acompañamiento, y bueno, no encontramos la relación inscritos y efectivos en aula. Eso implica si están en un curso determinado 20 estudiantes, encontramos 15, es los 5 donde está. Entonces esto nos permite evidenciar de que bueno, hubo migración, por lo tanto las familias se han trasladado con sus hijos. Pero reitero, nosotros de momento no podemos eliminar del sistema en su derecho los estudiantes. Bueno, pues hay que mantener en la matrícula, en la estadística. Y por supuesto, seguro que nada, esto puede ser temporal, o como también nos van a dejar ya por toda la gestión. En el informe, Gunnar Llanos, Grupo Fides, Potosí. Bueno, y atención, reduce aguas subterráneas en Soracachi y piden ayuda al municipio de Oruro. Johnny Sarabia. Gracias, Gabriela. Recordemos que Oruro se alimenta de agua potable. La ciudad de Oruro se alimenta de agua potable de las aguas subterráneas de Challapampita, que prácticamente está ubicado en el municipio de Soracachi. El alcalde municipal de Soracachi lamenta, sin embargo, que hasta el momento no se está preveyendo a futuro, porque estas aguas subterráneas poco a poco se van a ir acabando, y por eso es que le piden al municipio orureño que pueda ayudarles también a ellos a trabajar en otras alternativas, la construcción de presas, por ejemplo. Escuchemos lo que decía a propósito de este tema Rogelio Vallejos, alcalde municipal de Soracachi. Estamos tropezando mucho con el tema agua, porque el municipio de Soracachi en realidad es el que provee agua al municipio de Oruro, pero en realidad no lo estamos tomando cartas en el asunto en ese tema, ¿no? Oruro se pierde y seguimos sacando de Challapampita el agua, pero no estamos viendo con futuro ese tema. ¿Qué vamos a hacer más adelante? Porque Soracachi ya estamos tropezando con tema agua, porque antes los pozos eran en 3 metros, 4 metros el agua, ¿no? El nivel freático, pero ahora está sobre los 20 metros, 15 metros. Ya en el sector de la cesanía ya no hay agua. O sea, nosotros siempre habíamos planteado al municipio de Oruro de que se pueda hacer por lo menos 2 o 3 presas, ¿no?, en la serranía, de que de esas presas pueda cubrir lo que es agua potable a lo que es la ciudad de Oruro. El municipio de Soracachi le pide al municipio de Oruro que piense en el futuro, porque lamentablemente al paso que se va, uno de los grandes problemas para la humanidad va a ser precisamente el agua potable. En ese sentido le sugieren poder trabajar ya en el tema de la construcción de presas que puedan garantizar agua potable para la ciudad de Oruro y toda la región por muchos años más. Grupo Fides, Johnny Sarabia Miranda, Oruro. Continuamos con más noticias. Formalización de empleo subió en casi 2%. Rocío Chávez. Gracias, Gabriela. Buenas tardes, país. Según el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, el mercado laboral evidenció una recuperación del casi 2%. En entrevista con Radio Fides, la autoridad indicó que los datos sugieren que la población con ocupación formal incrementó de un 3,14% a un 4,42%. Esto en un contexto donde la ciudadanía que se dedica al comercio o actividad informal supera el 70%. Ha habido una reducción de la informalidad, una leve reducción. Digamos, estar en 78 a pasar a 76. Se debe a que hay muchos negocios que ya se están formalizando por la entrega del crédito Sí Bolivia. Hay muchos que están sustituyendo, y para la sustitución se ha requerido en muchos casos el NIT. Pero ya es una mejora. Vamos en una dirección distinta a la que siempre se ha colocado de manera peyorativa, que la economía es informal, y recuperar el nivel de ocupación de 3.1 millones cuando nos encerraron 45 días. Ha sido una recuperación importante que debemos ponderar en términos de lo que la población boliviana ahora está logrando. Rocío Chávez, Fides La Paz.
Cambiamos de noticia. Comcipo acusa a la ministra de Salud de movilizar a funcionarios, lamentablemente, que fallecieron en accidente de tránsito. Juan Orellana. Cívico-potosinista Roxana Gras cuestionó a la ministra de Salud y Deportes por obligar a funcionarios públicos a participar de los actos de aniversario patrio en Sucre. La representante cívica sostuvo que los funcionarios públicos que fallecieron en el accidente de tránsito de la flota Copacabana Men en proximidades de la población de Macha dejaron duelos en su familia y el Ministerio de Salud y Deportes debe hacerse responsable de la lamentable pérdida de dichos funcionarios públicos. Además, debería someterse a procesos a las autoridades que obligaron a estos funcionarios a viajar a Sucre, decía. Escuchemos. Lamentablemente ya son varios accidentes que suceden con pérdidas lamentables de vida humana y esto es solamente porque el gobierno manipula, ya no tiene la posibilidad de que la gente siquiera vaya y lo observe. ¿Y qué hacen? Manipulan a todos los funcionarios públicos para llevarlos como ovejas o como ganado y nosotros rechazamos rotundamente. Ahora, la muerte de la vida de esta gente que dejan en la orfandad a niños, a esposas, a niños, a madres llorando, personas sufriendo y por lo tanto este gobierno tendría que ser sometido a proceso por manipular y llevar a la gente como si fuera mercancía. La ministra de Salud debería hacerse responsable de las muertes de esas personas. Claro, la ministra tendría que cargar con todos los daños y perjuicios en relación a la muerte de estas personas, pero también tendría que haber una sanción administrativa, es decir, por incumplimiento de deberes. Imagínense, por una pega ellos tienen que estar sumisos y cuando en Bolivia están muchos profesionales, mucha gente sin la posibilidad de tener trabajo y tienen que ser sometidos. En el informe, Juan Orellana con Dori Fides, Potosí. Y desde Santa Cruz, uno de los niños quemados por su padre tiene pocas posibilidades de vida. Eric Dávila. Gracias, Gabriela. El jefe del Departamento de Cirugía del Hospital de Niños Carlos Bacaflor informó que los dos menores que se encuentran debatiéndose entre la vida y la muerte tras el intento de infanticidio registrado por su propio padre se encuentran bastante graves. El menor de 11 años tiene más del 90% del cuerpo quemado y de acuerdo al galeno, este menor tendría pocas probabilidades de vida, mientras que la menorcita, la mujercita, tendría más posibilidades, pero de todas maneras su situación es crítica. Escuchemos al galeno. El pacientito, el varón, que es el mayorcito, está con más del 80% de quemadura. El pronóstico es el diagnóstico es quemadura crítica, quemadura grave, un pronóstico reservado y tiene pocas posibilidades de vida. La niñita, que tiene más del 50%, igual es una quemadura crítica, pronóstico reservado, pero ella tiene más posibilidades de salir adelante. Entrado a cirugía, se ha hecho la escarotomía, se ha hecho una limpieza, ahorita no están en condiciones, estamos esperando que evolucionen bien. Quienes están llevando el caso son los de terapia intensiva, ni bien ellos nos den espacio de acuerdo a la evolución, nosotros vamos a entrar a hacer otra segunda limpieza quirúrgica. Recordemos que Marta Laime Díaz, esta mujer de 30 años, lamentablemente no aguantó a las heridas y murió por las quemaduras que tenía después de que su pareja Félix Fernández los atacara a ella y sus hijos el pasado sábado en la zona de Satélite Norte, donde les prendió fuego. Esta persona se encuentra prófugo y la policía continúa buscando.